Muy buenos días, les vamos a presentar sobre los desafíos y oportunidades de la pobreza energética en la zona centro-sur de Chile, junto con el investigador René Reyes. Vamos a contarles un poco sobre los resultados que hemos obtenido en las investigaciones que hemos desarrollado en Infor y también sobre el marco teórico sobre cuál hemos desarrollado estas investigaciones. En general, el tema de la pobreza energética se asocia a países pobres donde se utilizan fuegos abiertos y fuentes de combustible muy precarias. Pero el caso de Chile es distinto y es distinto a la mayoría de los países porque en general, como les comentaba, en los países pobres el foco está en el acceso a la energía y el tener o no tener acceso a fuentes de energía para satisfacer las necesidades básicas. Mientras que en países de alto ingreso el foco siempre ha estado en la equidad y la pobreza energética se refiere a la equidad en el gasto y a otros temas relacionados a las fuentes de energía. Pero en el caso de Chile tenemos una situación intermedia. Un país de ingreso alto donde las fuentes de energía que se utilizan muchas veces son de baja calidad. Y el tema de los estándares de calidad es un tema que en general ha estado bastante invisibilizado y que con los estudios que se han desarrollado y que ha desarrollado Infor en conjunto con la red de pobreza energética hemos podido visibilizar el problema de la calidad en el acceso a la energía y además la heterogeneidad en los distintos territorios. En las distintas zonas de Chile el tema de la pobreza energética tiene distintas aristas. En esta presentación nos vamos a enfocar específicamente en el problema de la zona centro-sur de Chile. De esta forma también hemos desarrollado en conjunto con la red de pobreza energética una definición para Chile, dado que la situación del país es distinta a lo que les comentaba anteriormente, países pobres sin acceso a energía o países de alto ingreso donde hay distintos temas de equidad con respecto a lo energético. Y se ha definido que para Chile un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas de servicios energéticos de alta calidad. Y estos servicios energéticos tienen que ser adecuados, confiables, no contaminantes y seguros, y además tienen que sostener el desarrollo humano y económico. ¿Y por qué es importante tener esta definición? Porque en la medida que estos temas se han identificado y se ha desarrollado este marco teórico, es posible incorporar estos conceptos en las políticas públicas. Antes teníamos los datos, quizás teníamos los estudios, pero en la medida que las definiciones y los conceptos se van definiendo y se van además consensuando, es más fácil también que esto se pueda incorporar en la planificación de política pública del país. Y es importante también mencionar que esta definición de pobreza energética aborda varias dimensiones. Está la dimensión del acceso, que tiene que ver con los umbrales físicos y tecnológicos que permiten el acceso a los servicios de energía, por un lado. Por otro lado está la dimensión de la equidad, que tiene que ver con el gasto de los hogares para satisfacer sus necesidades de energía. Y está la dimensión de la calidad, que como les comentaba es muy importante en el caso de Chile porque tiene que ver con que el tipo de combustibles que se utilizan sean confiables, sean seguros y no sean contaminantes. Además está el tema de la pertinencia territorial, que en el fondo las necesidades de servicios energéticos son distintas en los distintos territorios y tienen contextos socioecológicos, socioculturales y sociotécnicos distintos y por lo tanto eso es importante de tener en cuenta y que más adelante René les va a presentar los datos que hemos desarrollado justamente para analizar este contexto y entender bien la pertinencia territorial en cada caso. La aproximación de Infor y de los estudios que hemos realizado al tema de pobreza energética ha sido desde la problemática de la contaminación ambiental. Como ustedes saben, toda la zona centro-sur de Chile tiene graves problemas de contaminación durante los meses de invierno, esto por el excesivo uso de leña para calefacción y esta imagen que podemos ver acá es lo que normalmente vemos no solo en las grandes ciudades, sino que también en los pequeños pueblos y en todos los centros poblados de toda la zona centro-sur y afecta a más de la mitad de la población de Chile. Y si vemos con más detalle cómo es el consumo de energía a lo largo del país, podemos ver en este gráfico. En el lado izquierdo vemos los consumos de energía a nivel nacional, pero luego hacia la derecha vamos viendo las distintas zonas climáticas, desde la zona que está más al sur, más al norte, a la zona que está más al sur. Y la barra naranja muestra el consumo de energía para calefacción. Podemos ver entonces dos cosas, que a medida que nos movemos más al sur, aumentan de forma exponencial el consumo de energía de los hogares para calefacción y además que dentro de todos los usos de la energía dentro del hogar, la calefacción es el uso más relevante, ocupando más del 80% de la energía que se consume en los hogares.
A esto se suma que la leña es el combustible más barato, por lo tanto esta gran demanda de energía que veíamos en esta barra naranja se suple en mayor parte con leña, más de un 95% de los hogares en muchas de estas ciudades utilizan leña para calefacción, pero a pesar de que la leña es el combustible más barato, los hogares no llegan a las temperaturas interiores recomendadas. Y esto es un tema directamente relacionado a lo que hablábamos antes, a los conceptos de pobreza energética y de cómo se pueden satisfacer las necesidades básicas de energía. Es decir, nuestras viviendas requieren de tanta energía para calefaccionar que a pesar de que tengamos un combustible muy barato y que además contamina, como le mostré en la imagen anterior, no podemos llegar a los estándares mínimos de confort al interior de las viviendas. Y esta alta demanda de energía además generan que sea imposible hacer una transición energética a otros combustibles o a otros sistemas menos contaminantes, dado que los precios lo dejan fuera de acceso para la mayoría de las familias. Entonces hay distintos factores que determinan la pobreza energética o a través de los cuales podemos abordar este problema y podemos proponer algunas soluciones. Está el tema de la renta familiar, está el tema de los precios de la energía y el tema de la calidad de la vivienda. Los precios de la energía, hemos visto que muchas propuestas que tienen que ver con incorporar subsidios a la energía han tenido efectos más negativos que positivos versus, por ejemplo, intervenciones de eficiencia energética que tienen varios efectos positivos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, con reducir la contaminación, con reducir el gasto y que es donde hemos focalizado también nuestra investigación. De todos estos puntos por donde podemos intervenir es a través de la eficiencia energética. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer estas intervenciones? Tiene mucho que ver con la realidad de los lugares donde se están proponiendo esta estrategia. En general, la aproximación al tema ha sido desde los problemas medioambientales, como les comentaba, desde el problema de la contaminación ambiental se han propuesto soluciones tecnológicas. Y estas soluciones tecnológicas han sido un poco independientes del usuario y del contexto socioeconómico. En general, la política pública propone soluciones basadas en mejorar, por ejemplo, los sistemas constructivos, en mejorar los sistemas de calefacción y en mejorar los combustibles. Y se ha dejado de lado el estudio de la realidad de los usuarios, que eso es lo que queremos ahora mostrar un poco, estos datos que tenemos sobre la realidad de los usuarios y las distintas situaciones para entender también por qué es importante tener esta información para proponer soluciones tecnológicas adecuadas a cada contexto. Y cuando hablamos de la realidad de los usuarios tenemos, por ejemplo, las preferencias de los usuarios, los niveles de gasto de los hogares, las condiciones de confort y otros temas que veremos a continuación con mayor detalle. Entonces, un poco para cerrar esta primera etapa que tiene que ver con el marco teórico y con la importancia de generar estos datos para poder alimentar la política pública, quiero mostrar este esquema que aquí se puede ver que las políticas y regulaciones que tenemos, como por ejemplo los planes de descontaminación atmosférica y otros, tienen esta mirada de arriba hacia abajo, es decir, es una regulación que, como les mostraba antes, busca solucionar un problema ambiental implementando ciertas tecnologías. Pero nosotros además creemos que es importante complementar esto con una mirada de abajo hacia arriba, una mirada desde los usuarios, entendiendo los perfiles de usuarios, las preferencias y todas las características de los distintos territorios, de manera de poder involucrar también a las personas en esta iniciativa y poder generar una combinación de estrategias, tanto de regulaciones que vienen de arriba hacia abajo, como de propuestas de abajo hacia arriba desde las mismas comunidades. Tal como dijo Alejandra, lo importante, ¿verdad?, es que cuando nos sentamos a diseñar políticas públicas seamos capaces de ver el problema desde las dos dimensiones, porque en la interacción entre esas dos dimensiones es donde probablemente vamos a encontrar vamos a ser capaces de diseñar los programas más efectivos. Visto desde la perspectiva de los usuarios, de la gente que vive en el sur, y tomando como base o como caso de estudio algunos antecedentes que tenemos acá de la ciudad de Valdivia, vemos que son las familias de menores ingresos los que están haciendo un mayor consumo, los que están consumiendo más cantidad de energía para calefacción, que es lo que muestra esta lámina, ¿verdad? A mano izquierda vemos que el promedio de consumo de energía para calefacción en las viviendas que tienen menos de 60 metros cuadrados es de 270 kilowatts por metro cuadrado construido al año. Es decir, son viviendas que necesitan una mayor cantidad, una mayor intensidad energética para lograr llegar a cierto nivel de confort térmico.
Luego, al medio, vemos viviendas entre 60 y 120 metros cuadrados con un consumo promedio de energía para calefacción de 180 kilowatts, y las viviendas más grandes, con sobre 120 metros cuadrados, tienen un consumo promedio de 120. Entonces, lo que vemos acá es que las familias de menores ingresos que están asociadas a viviendas más pequeñas son las que están hoy día haciendo el mayor esfuerzo para lograr calefaccionar sus viviendas durante el invierno. Y cuando uno va más al detalle, ¿verdad?, y mira cómo son los patrones de consumo de energía para calefacción, uno la verdad es que encuentra una tremenda diversidad de situaciones, como se ve en esta lámina, donde hay distintos casos, ¿verdad? El primero, por ejemplo, el gráfico A, muestra un periodo de 10 días de temperatura interior dentro de la vivienda, donde esta familia logra mantener la temperatura entre 20 y 25 grados Celsius, aumenta de día, disminuye en la noche, ¿verdad? Luego tenemos otro caso, el caso B, donde ya la temperatura no llega tan alto, pero se logra subir desde en torno a los 12, 13 grados Celsius hasta los 20, incluso los 23 grados Celsius, con diferencias de temperatura mucho más marcadas, probablemente en una casa con peor estándar de aislación térmico. Luego tenemos el gráfico C, donde ya la variación es mucho más alta, y un gráfico D, donde corresponde, ¿verdad?, a un hogar, a una vivienda que no logra superar los 15 grados Celsius, ¿verdad? En una temperatura que es muy baja en relación a lo que la propia Organización Mundial de la Salud recomienda para tener un confort térmico y mantener una salud adecuada dentro de la casa. A continuación les voy a mostrar, voy a hacer un zoom en 4 casos que corresponden a estratos socioeconómicos un poco distintos. El primer caso corresponde a una familia de ingresos altos aquí en la Isla Teja, en la ciudad de Valdivia. Esa es la casa, ese es el tipo de casa. La línea roja corresponde a la temperatura dentro de la vivienda, la línea amarilla a la temperatura ambiente exterior. Lo que vemos en este caso, ¿verdad?, es que la familia logra aumentar la temperatura, logra tener un cierto estándar de calefacción. La temperatura de hecho varía entre 17 y 21 grados Celsius durante este periodo de análisis, que fueron aproximadamente 1 o 2 meses. Cuando uno hace un zoom, al hacer un zoom, ¿verdad?, en esta área que se colorea, que corresponde a 4 días de análisis, lo que vemos es que efectivamente no existen grandes variaciones de temperatura a lo largo del día. La temperatura es bastante plana. Esto implica que el sistema de calefacción que ellos tienen les permite tener un confort térmico bastante adecuado en torno a los 18 grados Celsius, mientras que la temperatura exterior sigue variando, aumentando en el de día y disminuyendo en la noche. En este caso, una familia de 5 personas con un calefactor a pellets que es automático, se enciende cada vez que la temperatura cae, ¿verdad?, bajo cierto umbral. Ellos están gastando aproximadamente 770 kilos de pellets al año, y en plata del 2017-2018, que son estos datos, algo así como 170.000 pesos. Este es el segundo caso, corresponde a una familia de ingresos medio bajos, acá también en la ciudad de Valdivia, y lo que vemos es que ya, a diferencia del caso anterior, la temperatura varía muchísimo. Cuando uno hace el zoom, ¿verdad?, y vemos estos 4 días de análisis, vemos que efectivamente ellos logran subir la temperatura con su sistema de calefacción, incluso llegan a los 25 o 26 grados Celsius. El caso de ellos es de una familia que está compuesta por 8 personas que consumen 9 metros cúbicos de leña al año, lo que está más o menos dentro del promedio de consumo de leña en Valdivia, y gastan algo así como 250.000 pesos. A pesar de que la temperatura cae en la noche, en el caso de ellos lo interesante es que logran aumentar la temperatura, logran tener una calefacción adecuada cuando están habitando la vivienda, antes de irse a dormir por lo menos, y durante el periodo de noche logran incluso proyectar esa temperatura hasta las 12 de la noche, incluso la 1 de la mañana. En el mismo barrio, ¿verdad?, tenemos otro caso, el de esta familia, donde ya la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es bastante menor, ¿ya? Al hacer el zoom, vemos que durante los 4 días de análisis, si bien ellos logran, ¿verdad?, aumentar la temperatura interior, ya no llegan a los niveles de confort que vimos en el caso anterior. En este caso, la temperatura en general
alcanza a subir hasta los 15, 17 grados Celsius, que para algunas personas puede ser adecuado, pero que ya está como un poco en el límite, ¿verdad?, de lo que es recomendable. Esta familia corresponde a un caso de una familia que está compuesta por 5 personas y que solo consumen 3 metros cúbicos de leña al año, gastando algo así como 50.000 pesos del 2018. En este caso también se ve que uno de los miembros de la familia tiene problemas de asma. Para terminar, el último caso es el de esta familia que está en otro barrio acá, en el barrio Corvi de Valdivia, y ya es un caso mucho más extremo. Vemos que la temperatura interior prácticamente no se diferencia de la temperatura ambiente. Al hacer el zoom en los 4 días de análisis, lo que vemos es que la curva es plana, o sea, no hay grandes variaciones de temperatura al interior de la vivienda, pero no es porque tengan un buen sistema de calefacción o una calefacción automática adecuada, sino que es porque sencillamente están prácticamente a la misma temperatura que al exterior de la vivienda. En torno a los 10, 12 grados Celsius, que es una temperatura insuficiente para poder desarrollar una vida sana. Este caso corresponde a una familia de 2 personas, que son 2 adultos mayores, que no tienen calefactor a leña, sino que ellos se calefaccionan con gas licuado, estas estufas que uno puede mover de un lado al otro, que le entrega calor, digamos, de manera puntual en la medida en que lo necesitan. El otro factor relevante es la contaminación atmosférica, ¿verdad? Es la concentración de material particulado fino, que también ha sido uno de los factores y probablemente el principal factor que ha gatillado toda esta discusión sobre el consumo de leña en el sur de Chile, en el centro-sur de Chile. Este gráfico lo que muestra, las barras azules, son la concentración de material particulado fino promedio 24 horas para cada uno de estos días de análisis, de acuerdo a las mediciones de la estación de monitoreo de la calidad del aire de aquí de la ciudad de Valdivia. Y en líneas rojas lo que vemos, o en barras rojas, lo que vemos es la concentración promedio 24 horas de material particulado fino, o sea 2.5, pero promedio del interior de las viviendas. Esta es la concentración de material particulado fino dentro de la vivienda. De alguna manera comparamos la calidad del aire interior con la exterior. Y lo que vemos es que existen diferencias bastante marcadas entre ambas lecturas. La concentración de material particulado fino dentro de la vivienda varía entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico del aire. Hacia el exterior, la verdad es que hay días que pueden alcanzar hasta los 100, 150 microgramos por metro cúbico del aire, que es cuando probablemente se decretan, ¿verdad?, las alertas ambientales, las preemergencias, en fin. Es decir, la contaminación o la calidad del aire dentro de la vivienda, de acuerdo a estos datos, dista o es diferente, ¿verdad?, de lo que arroja la estación de monitoreo. Sería muy interesante hacer un estudio mucho más en profundidad de esto para ver de cuál es la calidad, de qué tipo de aire es el que realmente estamos respirando una vez que entramos en nuestras viviendas, y sobre todo después de las 6 de la tarde, que es cuando se producen los picos de contaminación en las ciudades del sur de Chile. Otro de los elementos que vimos es que existe una relación inversa entre la temperatura interior de la vivienda y la concentración de material particulado fino. Viviendas que estaban más calentitas, que tenían una mejor temperatura interior, tienden a tener una menor concentración de material particulado fino que aquellas viviendas que están frías, que no logran calefaccionarse adecuadamente. Con respecto a los niveles de pobreza de energía en términos del ingreso de las familias, y utilizando la definición de la profesora Borman del año 91, lo que vemos es que en invierno el 61% de los hogares valdivianos está en un estado de pobreza de energía. Eso implica que no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades en este caso, ¿verdad?, en invierno, de calefacción con el ingreso que ellos perciben. Y en verano, ¿verdad?, que es el gráfico que está a mano derecha, esta proporción de hogares que no logran satisfacer sus necesidades energéticas se reduce a un 25%, que es probablemente este segmento de la población chilena que está en un estado más bien de pobreza un poco más dura, que tiene que ver no solamente con el consumo de energía, sino que con una carencia de ingresos que les impiden satisfacer una serie de otras necesidades, ¿verdad? Alimentarse adecuadamente, transportarse, en fin, etc. Es un estado más duro de pobreza.
Cuando la pobreza de energía se analiza con otro criterio, más relativo, y no ya con líneas o umbrales fijos, ¿verdad? Lo que vemos es que en la medida en que aumenta el ingreso de las familias, tiende a aumentar también el consumo de energía. Este gráfico, de hecho, lo que muestra en el eje X son las familias ordenadas por decil de ingreso. El decil 1 son aquellas que tienen menos ingresos, el decil 10 aquellas que tienen más ingresos, mayores ingresos. Y en el eje Y lo que vemos es el consumo de energía por vivienda durante el periodo invernal, que es el más crítico, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente con respecto a la pobreza de energía y el consumo de energía también para calefacción. El gráfico muestra que los dos primeros deciles, cuando aumenta el ingreso, del 1 al 2, por ejemplo, no se ve un aumento en el consumo de energía. Es decir, estas personas no logran adquirir más energía para calefacción, probablemente, en la medida en que mejoran sus ingresos. A partir del decil 3 hasta el decil 7, vemos el comportamiento esperado, es decir, aumentos en el ingreso se traducen en un mayor consumo de energía y luego ya del decil 8 en adelante las familias con más ingresos vemos que se desacoplan ambas curvas. Probablemente este grupo ya corresponde a familias que tienen satisfechas sus necesidades de energía y de calefacción especialmente y por lo tanto aumentos en el ingreso no necesariamente se traducen en un aumento en el consumo energético. Es decir, tenemos al menos 2 deciles de ingreso donde tenemos un problema serio, no solamente de consumo de energía, sino que de satisfacción de otras necesidades también, y un 50%, que son los deciles intermedios, donde probablemente tenemos de todo, tenemos familias que logran satisfacer sus necesidades y otras que están tratando de satisfacer sus necesidades, pero que no logran necesariamente satisfacerlas. Por eso es que esta proporción, o hablar de que en una ciudad como Valdivia el 60% de las familias están en un estado de pobreza de energía, no es probablemente algo muy exagerado y tiene bastante asidero en función de los datos que estamos viendo. Al analizar este tema desde la perspectiva de los usuarios y considerando esta dimensión más bien socioeconómica, tiene un tremendo potencial para el mejoramiento de las políticas públicas. Se pueden diseñar estrategias que sean ad hoc para distintos segmentos de la población, porque la política pública no puede ser una receta pareja para todos, especialmente en un país como el nuestro que tiene tantas diferencias sociales, ¿verdad? Entonces estos datos, estos antecedentes nos permiten mejorar el diseño de nuestras políticas, focalizarlo en ciertos grupos sociales, priorizar ciertas medidas por sobre otras dependiendo, ¿verdad?, del grupo social, de la ubicación de ese segmento dentro de la ciudad y desde ese punto de vista mejorar el impacto de lo que estamos haciendo hoy día. Y cuando vemos lo que hoy día estamos haciendo, nos encontramos con una serie de programas que se han estado impulsando. El primero, por ejemplo, el reemplazo de calefactores, el consumo de leña seca, que sin considerar estas otras dimensiones sociales podrían ser regresivas desde un punto de vista económico en la medida en que ambas aumentan el gasto en el consumo de energía y aumentan también, algunas de ellas aumenta incluso el precio del combustible y implican que familias más vulnerables son las que tengan que hacer el mayor esfuerzo económico para tratar de cumplir en el fondo con ellas. Además, este tipo de medidas, cuando se implementan de manera aislada y no en el contexto de esta planificación más compleja que mencionábamos recién, no disminuyen la demanda de energía, reducen marginalmente la contaminación atmosférica y aumentan los niveles de pobreza de energía que ya estamos viendo, ¿verdad?, en nuestras ciudades. Como conclusión, nos parece importante plantear que es necesario comprender mejor el fenómeno de la pobreza de energía para implementar políticas públicas mucho más eficientes, pero también eficaces, que logren realmente resolver los problemas que nos hemos planteado resolver como sociedad. Tanto la contaminación atmosférica como también los problemas sociales, ¿verdad?, que persisten. Comprender mejor el comportamiento de la contaminación, qué está pasando, ¿verdad?, con la calidad del aire dentro de la vivienda versus la calidad del aire ambiente. Lo que respiramos es realmente lo que indica la estación de monitoreo de la calidad del aire, cómo se distribuye esa contaminación. Focalizar la política de recambio de calefactores hacia familias que puedan comprar un nuevo combustible. O sea, el recambio de calefactores es una buena medida,
es una medida adecuada, pero en la medida, perdón, en que se focaliza en el segmento socioeconómico que corresponde, donde realmente se va a poder adquirir este nuevo combustible y tomar las medidas de uso, digamos, que están asociadas a eso. Y finalmente consideramos que priorizar o considerar el reacondicionamiento térmico de vivienda como una de las principales medidas para atacar el problema de la contaminación visto desde la perspectiva de los usuarios es necesario, dado que buena parte del problema se debe a este excesivo consumo de energía que hacemos para calefacción debido a que nuestras casas están mal hechas. En el fondo, lo importante es tener claro de que no existe una receta para resolver el problema de la contaminación atmosférica, ni tampoco para enfrentar el problema que vivimos hoy día de pobreza de energía y que probablemente se agudice en el actual contexto de crisis social que vamos a vivir después de esta pandemia del COVID-19. No existen recetas y por lo tanto lo que deberíamos hacer a partir de la interacción de estas distintas perspectivas de análisis es generar programas focalizados a distintos segmentos sociales que consideren distintos tipos de medidas, las medidas más adecuadas, ¿verdad?, para los segmentos, que consideren costos, plazos, en fin, diferentes, porque la verdad es que el problema es tremendamente complejo, multidimensional y difícil de abordar a partir desde una sola mirada. Y un ejemplo de esto es el mapa que les muestro a continuación, que fue elaborado por el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, junto con el Instituto Forestal, y lo que vemos ahí es la ciudad de Valdivia, ¿verdad?, y los distintos barrios de la ciudad en función de su consumo de leña. Este mapa lo que muestra es el consumo de leña por hectárea, ¿verdad?, midiendo sumando en el fondo todo el volumen de leña que cada barrio hace. Y vemos que existen mayores niveles de consumo efectivamente en los barrios más populares, los barrios de menores ingresos, como se ven ahí, que son los que están pintados en color más oscuro. Lo más claro representa un menor nivel de consumo de leña, y que estos barrios más populares que están hacia el sur y el este de la ciudad de Valdivia también son los que tienen menores niveles de ingreso, ¿verdad?, que lo estábamos viendo recién. Es por eso que es importante que las medidas de cualquier política pública consideren el tema de la pobreza energética y se hagan cargo de los niveles de desigualdad y de las carencias, ¿verdad?, que tienen las familias chilenas.